Historias para empezar la semana. ¿Qué más WhatsApps pueden salir? Inquietud en el PSOE por la filtración de mensajes privados de Pedro Sánchez a José Luis Ábalos cuando Ábalos aún no había caído en desgracia, los de ayer, y después de que Ábalos hubiera caído en desgracia, o sea, porque Sánchez lo había echado del gobierno, los que se publican en el día de hoy. Los de ayer ponía como un trapo a los varones disidentes, en los que se publican hoy, ya después de la defenestración como ministro, Sánchez retoma el contacto con el señor Ábalos en octubre del año 2021 para manifestarle su solidaridad por los infundios que se están publicando en medios. Cuando los medios empezaron a publicar que la razón real de la defenestración de Ábalos era la vida que llevaba, y las juergas en el parador y todo aquello. Zelensky acepta la oferta de Putin para iniciar una negociación directa el próximo jueves en Turquía. Allí le espera. Rusia se resiste al alto el fuego que le han reclamado Macron y Starmer desde Kiev. Y Putin dice que él quiere hablar sobre las causas profundas del conflicto, o sea, sobre las coartadas que ha empleado para invadir Ucrania. Y el Papa recibe hoy a los cientos de periodistas que permanecen en Roma para informar de sus primeros pasos. Prueba de fuego para medir cómo de mediático querrá ser en adelante León XIV y si estará en la línea de Francisco o justamente al revés. Querrá ser reservado y discreto. En el 80 aniversario de la rendición de Alemania, el Papa exhorta al mundo a alcanzar la paz y los reyes de España rindieron homenaje ayer a los deportados republicanos españoles en Mauthausen. Bueno, capítulo WhatsApps de Pedro Sánchez a José Luis Ábalos, que es la novedad que empezó a publicar El Mundo en el día de ayer y que hoy continúa con una pregunta que es ¿de dónde salen estos WhatsApps? Dice la información del Mundo que están en dos memorias que tenía Koldo, dos memorias de todo el material que le fue requisado en casa a Koldo cuando se hizo la investigación correspondiente y que están siendo examinados por la UCO, dice esta información. El Español tiene una versión un poco distinta. Dice que podría ser el propio Ábalos el que está difundiendo los WhatsApps como mensaje al gobierno, como una forma de decirle al gobierno o me salvas de la Fiscalía Anticorrupción o cuidado que yo tengo material, que tengo munición. Es verdad que la de ayer y la de hoy, hombre, puede ser incómoda para Pedro Sánchez en la medida en la que refleja cuál es su personalidad real, ¿no? Y su forma de funcionar en política. Pero más allá de eso, dice la de ayer, pues que hay como dos Sánchez, ¿vale? Hay un Sánchez que habla con Ábalos cuando Ábalos es su subordinado en el partido y en el gobierno, y entonces utiliza un tono, con perdón, bastante macarra, el presidente del gobierno, cuando le dice, vomitiva esta entrevista que le han hecho en La Razón a Paje, ya llámale, dale un toque, ¿no? Impresentable, qué petardo este Vara, ¿no? Llámale y dale un toque. Es que es todo el tiempo como, mételes caña, que se sepa que están en minoría. Diles lo hipócritas que son. Este es el tono cuando Ábalos, digamos, está a las órdenes de Pedro Sánchez en el gobierno y en el partido. Luego ya hay un tono bien distinto unos meses después de que le haya echado del gobierno. Lo echa del gobierno en junio del año 21, sin dar explicaciones. Llega otoño de ese mismo año, del año 21, se empiezan a publicar cosas en algunos medios sobre cuáles son las razones reales de la defenestración de Ábalos, fundamentalmente la vida que llevaba, estas cosas. Todavía no se habla de Koldo, todavía no se habla de las mascarillas, todavía no se habla de la corrupción como tal, o de la presunta corrupción. Entonces Sánchez le envía un mensaje a Ábalos en el que le dice, oye, te traslado mi solidaridad ante todos estos infundios que está publicando la prensa. Y a partir de ahí se retoma la relación, parece, ¿no? Pero se retoma en unos términos como muy... que siguen siendo distantes o diplomáticos. Nada que ver con el por los firmes, mételes caña, ¿no? Esto de los primeros mensajes. Nada que ver. Y entonces ahí, ¿qué se ve? Pues se ve a un Ábalos haciendo méritos para ser recibido de nuevo por el padre en la casa común de la izquierda, o sea, para reconciliarse con Pedro Sánchez, y a un Sánchez que bueno, mantiene ahí la relación. Y luego llega el último WhatsApp de los que se publica en este caso, es del año 23. En el año 23 todavía no ha sido detenido Koldo. Esto fue en el año 24. Todavía, por tanto, no ha trascendido el caso como tal, el caso Ábalos. El Mundo dice hoy que hay razones para pensar que en ese momento el gobierno ya tenía que tener algún indicio de que Ábalos estaba en el radar de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Pero lo cierto es que en el otoño del año 23 todo eso todavía no ha trascendido, y ahí es cuando Sánchez le dice a Ábalos que ha echado de menos su amistad en estos últimos años,
que ha echado de menos su amistad y también su criterio político, porque Ábalos no para de mandarle felicitaciones, mensajes de agradecimiento, de celebración. Qué discurso has hecho en el Congreso, presidente, magnífico, de cosa más bonita. Qué bien has estado en el hormiguero con Pablo Motos, que te lo ha metido en el bolsillo a ella, al público. Qué maravilla de intervención has tenido, o sea, haciendo de la pelota todo el tiempo. Y Sánchez diciéndole gracias. Gracias. Feliz cumpleaños, presidente, gracias. Y luego ya llega el año 23, digo, en octubre del 23, cuando le dice, he echado de menos tu amistad. Esto es ya después de las elecciones generales, cuando Sánchez ya ha recuperado a Ábalos para las listas del Partido Socialista. Primero lo defenestra del gobierno sin dar explicaciones, año 21, después en el 23 lo recupera para las listas del PSOE. Bueno, ayer dijo el ministro de Guardia, Óscar López, que a él le parece muy grave que se difundan mensajes privados del presidente del gobierno. Me parece muy grave que se publiquen comunicaciones privadas del presidente del gobierno, me parece muy grave. Me gustaría saber si alguien va a investigar esta filtración como se han investigado otras. Y también quiero decirle a toda esta campaña de bulos, de fango, de la ultraderecha y de la derecha de este país, que este gobierno va a seguir avanzando. Bueno, dos cosas. Una, que si es un bulo, no es una conversación privada del presidente. O sea, si es un bulo es que es mentira, pero si es una conversación del presidente es que es verdad. Y entonces se podrá criticar la filtración, pero no como bulo, sino como filtración de una conversación cierta, ¿no? Claro, Óscar López está apuntando, aunque no lo diga, a que esto lo filtra la UCO, que es quien está investigando este caso y quien tiene acceso al material, a las conversaciones y las memorias de Koldo y todo eso. Pero ¿y si es Ábalos el que lo está filtrando por su cuenta? Entonces ya no habría nada que investigar. Habría que introducir pues otro tipo de elementos en el análisis de lo que está ocurriendo aquí, ¿no? De qué es lo que está pasando. Bueno, está bien que el ministro López una vez más recurra a este truco de comparar unas filtraciones con otras. Dice, ¿por qué se investiga la del novio de Ayuso y no se investigan estas otras? Lo ha denunciado usted. El perjudicado, que en este caso sería Sánchez, ha denunciado y ha pedido que se investigue la filtración. Que lo haga. Porque si no son comparaciones que tienen poco sentido. El novio de Ayuso denunció él la filtración porque se considera perjudicado y por eso hay una causa judicial que está abierta. Pero en la cabeza del gobierno todo es la justicia va con el PP y por eso investiga las filtraciones que incomodan al PP, la justicia va contra el PSOE y por eso no investiga las filtraciones que van contra el Partido Socialista. ¿Y en qué quedamos? O sea, las filtraciones de conversaciones privadas de un presidente de gobierno son un escándalo. Claro, porque en el año 13 el Mundo publicó los SMS, en aquella época todavía no estábamos con el WhatsApp, los SMS de Rajoy a Bárcenas. Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos. No consta que en aquel momento el PSOE se escandalizara por la difusión de mensajes privados de un presidente del gobierno. Bien al contrario, le pareció estupendo que se reconocieran o que se conocieran, sobre todo por lo que aquellos, a diferencia de estos, aquellos sí revelaban. Aquellos revelaban cómo el gobierno o el presidente del gobierno se ponía casi a disposición de una persona que ya llevaba meses investigada por la justicia por una presunta corrupción y le venía a decir hacemos lo que podemos, significaba intentamos que la fiscalía se ponga de tu parte. Luis. De ahí venía el sé fuerte. Bueno, pregunta para esta mañana. ¿Quedan más WhatsApps por conocerse? Claro, Ábalos se ve que los tiene todos. Koldo no lo sé, pues claro, ¿cómo llegan a una memoria de Koldo los WhatsApps de Sánchez a Ábalos? Ábalos le hacía capturas de pantalla a Koldo de todo lo que hablaba en su vida personal y política y cotidiana. ¿O es que la filtración viene de otro sitio? Y en ese caso, ¿cuántos más WhatsApps quedarán por salir? Esta es la pregunta que realmente tiene inquieto esta mañana una buena parte del Partido Socialista y sobre todo del gobierno. Crónica internacional del día. Putin, ¿irá o no irá a Ankara el próximo jueves? Ankara es Turquía y ha relevado al príncipe de Arabia Saudí, le ha relevado el presidente turco, que es otro pieza, Erdogan, como anfitrión y negociador o mediador entre Rusia y Ucrania. La novedad sería que hubiera una negociación directa entre el gobierno ruso y el gobierno ucraniano, porque hasta ahora lo que hemos visto son negociaciones a tres, con Estados Unidos haciendo de recadero, de estos dicen esto, estos dicen lo otro, pero no cara a cara o mano a mano. Zelensky ha sorprendido, bueno, primero Putin ha sorprendido este fin de semana abriéndose a esa negociación directa con Ucrania, pero Zelensky ha sorprendido ayer tomándole la palabra, recogiendo el guante y diciéndole a Putin, pues yo el jueves estaré en Turquía y allí te espero, presidente de Rusia. Estaré en Turquía este jueves 15 de mayo y espero ver personalmente allí a Putin. Ojalá esta vez Putin no busque excusas para avanzar. Estamos listos para hablar y poner fin a la guerra el jueves en Turquía. El presidente Trump y el resto de líderes lo apoyan.
Putin de momento guarda silencio sobre esta invitación o desafío, que es como lo interpreta la mayoría de la prensa, reto o desafío. Tanto si acude como si no, pues será la oportunidad de demostrar si realmente está dispuesto a llegar a la paz o estamos ante otra estrategia truco para hablar de alto el fuego, pero no llegar nunca a cumplirlo realmente. La verdad es que en este momento Putin parece que tiene un poco disgustado a Donald Trump, que ve que ni era tan fácil resolver la guerra, ni Putin era tan aliado para la solución de la guerra como él pensaba. Y a lo mejor eso es lo que explica que el presidente de Rusia haya cambiado, al menos aparentemente, de táctica o de estrategia en estas últimas horas. Y el Papa, dice que ahí sigue, hombre, claro, acaba de empezar. El Papa León XIV, con su debut ayer en la Plaza de San Pedro, debut en una misa dominical y con las exhortaciones habituales de todos los papas en un domingo en el Vaticano, que son, pues, nunca más la guerra y bienvenida sea la paz. Mai più la guerra. Nunca más la guerra, esto es. Mensaje que hemos escuchado en boca de León XIV, de Francisco, de Ratzinger, de Juan Pablo II, de Juan Pablo I, seguramente le dio tiempo también incluso a Juan Pablo I, y de todos los papas que ha habido en los últimos tiempos, ¿verdad? El Papa para hoy prepara una recepción a los periodistas que están todavía en Roma, bueno, los corresponsales y quienes permanecen en Roma, para poder conocerle personalmente. Vamos a ver si les da alguna pista de cómo va a ser su relación con la prensa, si en esto va a ser heredero y emulador de Francisco, o sea, decir en los viajes, por ejemplo, lo primero que se le pasa por la cabeza, o si todo lo contrario, se va a mantener una posición, digamos, más discreta, más reservada, que es lo que todo el mundo que le conoce anticipa que seguramente va a ocurrir. 80 años después de la finalización de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, frente europeo, la rendición de Alemania, no solo el Papa ha hablado de la guerra y de la paz, los reyes, don Felipe y doña Leticia, estuvieron ayer en Mauthausen, en el campo de concentración, y de lo que hablaron fue de la dignidad de los deportados españoles por miles que sufrieron en ese campo de concentración. Ya no queda ningún superviviente del campo de Mauthausen, porque los años han ido pasando y los supervivientes pues han ido falleciendo. Y además de hijos de supervivientes, estuvieron allí los reyes para dejar por escrito ese recuerdo a todos los deportados y también para revitalizar, digamos, o reafirmar el compromiso de la jefatura del Estado en España, como se ha hecho desde que existe la democracia, con quienes sufrieron no solo la deportación por parte de las autoridades franquistas, sino el sufrimiento y el encierro en los campos nazis. Alsina en Onda Cero.